dime tu nombre y de dónde eres. Hola, Huguito. Bueno, mi nombre es Mirla Rodríguez, yo soy originaria de Salcajá. Actualmente vivo acá en Quetzaltenango, pero mis raíces son de Salcajá. Son de Salca. Y cuéntanos a qué te dedicas. Soy cirujana general y tengo varios estudios en flebología y linfología. Para los que no sepan, ¿verdad? Voy a explicar un poquito qué es la flebología. Es la rama de la medicina que estudia las venas. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente la clínica pues se dedica al estudio de pacientes que tengan problemas con venas, con varices, con heridas, ya sean secundarias a varices o no, ¿verdad? Es como un poquito más el enfoque de la especialidad, pero pues soy cirujana general también. Y, o sea, suena que te dedicas como a muchas cosas, siempre dentro de la rama de la medicina, ¿verdad? Me gustaría hablar acerca de tu camino, desde que empezó ese deseo de ser doctora hasta ahorita que estás ya con una clínica propia, ¿verdad? Y antes de llegar a eso, ¿puedes hablarnos también acerca de tu clínica? Bueno, ay, ya me trabé. No te das pena. Bueno, primero, mi historia antes de llegar hasta el punto donde estoy, O si o querés, antes, ajá, hablemos de tu clínica ahorita y ya ahorita y después luego hablamos de... como, ok. Ujú. Entonces, bueno, la clínica se llama Flebocenter. Es un centro de tratamiento para enfermedades venosas, linfáticas y pie diabético. Pues es un centro bastante completo, está integrado pues por mi persona, ¿verdad? Que me encargo del diagnóstico de las enfermedades venosas y linfáticas. Tenemos a la fisioterapeuta, que es la licenciada Nancy Bamaca, que ella tiene, aparte de ser licenciada en fisioterapia, perdón, tiene especialidad en rehabilitación vascular, linfedema, lipedema, y pues también dosificación de ejercicio y pues tiene todo lo relacionado a la rama vascular, ¿verdad? También tenemos a la doctora Shama Díaz, que ella es médico bariatra. Generalmente los pacientes que tienen problemas venosos viene acompañado de un tema em, bien difícil y pues complejo y muy común en nuestro medio ahora, que es la obesidad y el sobrepeso, ¿verdad? Entonces la doctora Shama pues nos apoya en el tratamiento de la obesidad, ¿verdad? Y nos ayuda a los pacientes a que logren sus metas de bajar de peso, y de esa manera pues también favorecer los resultados de los tratamientos venosos que realizamos. Tenemos un área de podología, ¿verdad? Donde vemos pacientes con uñas encarnadas, honguitos en las uñas, pedicure clínico, y tenemos un área de rehabilitación también. Pues tenemos pacientes que están o posoperadas de cáncer de mama, que tienen mucho riesgo de tener linfedema en el futuro o que ya tienen linfedema, que fueron operadas hace mucho tiempo. El linfedema, para explicar un poquito, Ujú. es una afectación del sistema linfático. Puede ser secundario a muchas causas. Una de las más comunes es el cáncer de mama, ¿verdad? Las pacientes que les realizan mastectomía hacen linfedema, se les hincha el brazo, es el linfedema de una hinchazón, una edema de la extremidad, ya sea miembros inferiores o miembros superiores, ¿verdad? Entonces, el linfedema post cirugía de cáncer de mama, pues se trabaja también con terapia y con rehabilitación. Entonces, tenemos un área que si gustas más adelantito, pues podemos enseñarles ahí a todos los que nos vayan a ver, ¿verdad? En algún momento, cómo pues es un poquito la forma en la que trabajamos, ¿verdad? Y suena como una labor muy bendecida porque estás ayudando a que gente sane, ¿verdad? Que gente sane, a que tenga nuevamente esperanzas. Y es un trabajo muy importante. Y la verdad a la vez suena muy sofisticado. O sea, ahorita que explicabas todo de las diferentes áreas y los diferentes profesionales con los que trabajas suena bien sofisticado, pero me gustaría también como visitar un poco el origen de dónde salió todo esto, ¿verdad? Porque me imagino que no se logró de un día para otro, esto lo venís construyendo desde hace no sé cuánto tiempo, pero donde podríamos empezar es, no sé si te recuerdas en qué momento te dijiste yo quiero ser doctora. Para serte honesta, no. La verdad es que desde que tengo memoria, probablemente unos 8 años, yo por alguna razón dije que quería ser doctora.
¿verdad? Ujú. Era como lo que te preguntan, ¿qué quieres ser de grande, Sí. verdad? Y pues, no sé, nació en mí el que yo quería ser doctora, ¿verdad? Em, pues tuvimos muchas dificultades familiares a lo largo del camino. Soy la segunda de 6 hermanos. Mi hermana más pequeña le llevo 16 años, entonces pues tuve un poquito de responsabilidades de ayudar a mis papás a cuidar a mis hermanos y tuvimos una época pues difícil económica pues de otras circunstancias. Entonces, em, a pesar de eso, mi sueño persistía, ¿verdad? Nosotros Ujú. tuvimos que trabajar. Mi papá elaboraba cortes típicos, ¿verdad? Tenía el taller en la casa, entonces nosotros pues aprendimos a hacer todo el proceso de la tejeduría, de cómo se realiza un corte típico. Entonces, pero era un trabajo muy duro, Ujú. ¿verdad? Un trabajo pesado, un trabajo físico bastante exigente. Entonces, pues la verdad te voy a decir que yo decía que no quería hacer eso toda mi vida, Ujú. ¿verdad? Yo Me decía, no, imagino. no me quiero seguir levantando a las 3, 4 de la mañana a cargar todas las cosas del material y hacer todo lo que se hacía, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues también en parte mi mamá en esa época me decía, mija, estudia, estudia, ¿verdad? Estudia, prepárate Siempre los para papás, que, ¿no? ajá, para que pues algún día pues tú no tengas que hacer, pues que es un trabajo muy bendecido, es un Sí. trabajo hermoso, yo le digo, eso es un arte, pero es un trabajo que exige mucho, ¿verdad? Ujú. Entonces yo creo que también mi mamá tenía otros sueños para mí, ¿verdad? Sí. Y ella tenía la esperanza de que yo pues en esa época yo era única mujer porque mis hermanas mujeres nacieron cuando yo tenía 14 y 16 años, entonces pues en esa época yo era única mujer, las esperanzas de que yo hiciera algo académico, contando con que de la familia de mi papá, pues no había ningún profesional graduado de la universidad, de la familia de mi mamá, habían un par de primas estudiando todavía, entonces eran como las probabilidades de que yo llegara a un nivel universitario eran mínimas, ¿verdad? Wow. Entonces era como que mi mamá siempre tuvo como esa exigencia también, te digo, que no Sí. fue solo la esperanza, ¿verdad? Sino que Y fue la ella encima de exigencia ti. de sí, sí. Y te diré que por alguna razón Dios me bendijo con una, con un nivel intelectual un poquito, no sé, siempre fue un poquito desarrollado. Ujú. Siempre pues sacaba buenas notas, siempre tuve memoria pues un poquito de memoria muy buena, ¿verdad? En esa Ujú. época pues era muy fácil para mí memorizar y era muy fácil para mí aprender, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo inicié la primaria a los 5 años y pues de ahí para adelante, ¿verdad? Tuve algunos tropiezos en el camino, pero esas no fueron causas, fueron causas ajenas a, Ajá. a- A a la todo, memoria. ¿verdad? A la memoria, ajenas a la memoria, exactamente. Entonces, pues de repente nace la idea de que, bueno, terminas el básico y que vas a estudiar, ¿verdad? En ese momento, pues yo pensaba, y como te digo, desde chiquita tuve muchas responsabilidades, por lo tanto, mi pensamiento era, pues yo tengo que trabajar, ¿verdad? Tengo que ayudar. Y, y pensaba, bueno, si quiero estudiar medicina y quiero hacer, por ejemplo, un bachillerato, si yo ya no puedo estudiar medicina y tengo un bachillerato, va a ser más difícil encontrar trabajo. Entonces, se me ocurrió la idea de estudiar perito en administración de empresas en el colegio. Ujú. Pues entré a la carrera, esa época preciosa en el Colegio La Patria fue una época eh, linda, Muy bueno. muy bonita, ¿verdad? Entonces, yo al principio, esto me gusta mencionarlo porque yo era una niña muy tímida. Ujú. Los niños me decían en la escuela, quiero llorar, y yo lloraba, ¿verdad? O sea, era muy bulineada y demás. Pero cuando yo llegué al Colegio La Patria, me llené de confianza, tuve más amigos, tuve un poquito más de vida social, participaba en más cosas extracurriculares, ¿verdad? Esa época jugaba fútbol, era Oh, batonista, en teatro, estabas en todo. en todo, en lo que menos en clases en esa época. Tuve mi época que era más como que probablemente como no había tenido tantos amigos antes y en esa época pues tenía amigos, me gustaba más eso, ¿verdad?
A pesar de eso, siempre sacaba buenas notas y Ujú, iba ahí raspadita, pero siempre. Entonces, cuando preguntaban, bueno, ¿y ustedes qué van a estudiar? Y pues por supuesto, la mayoría son auditores o son administradores o son, ¿verdad? Tienen puestos muy importantes, tienen empresas, ¿verdad? Y yo era la única loquita que decía, voy a estudiar medicina. ujú. Y siempre hubo gente que me decía, pues estás loca. O sea, incluso maestros que me decían así como, Mirla, vos ni entras a clases, pues, va a veces, Ya por querés ser andar en, doctora. ay, querés ser doctora y o sea, como era que no me tenían mucha fe, ¿verdad? Pero yo la verdad es que estaba decidida, yo decía, no, yo voy a hacer, yo estudié administración porque si yo tenía la necesidad de trabajar, consideraba que era mayor la probabilidad que encontrara trabajo estudiando un perito en administración que un bachillerato. Entonces luego viene la universidad, ¿verdad? Y pues eh, hicimos el vocacional para la San Carlos. Por supuesto, no teníamos posibilidades para poder elegir otra opción. Mi opción era la San Carlos, sí o sí. Ujú, Y llega un momento en el que me dice mi mamá, mira, mija, creo que no te vamos a poder apoyar. O sea, y esa carrera es cara, es difícil, es no sé qué. Entonces, mira, vas a tener que ayudar en casa y te vas a tener que poner a trabajar, ¿verdad? Y pues yo ya me había, como yo no sabía, no había llevado ningún curso de los que llevaba en administración más que estadística, no llevaba ujú, química, no llevaba biología, no llevaba clínica, no llevaba nada, ¿verdad? ujú. Entonces me había metido en unos cursos preuniversitarios Ah, para irme como adaptando. Y en un momento yo dije, mi mamá tiene razón, probablemente pues la situación económica estaba muy mal en ese momento. Y yo dije, bueno, tengo que ayudar. Y dejé de venir a los pre y me puse, dije, voy a buscar trabajo. Y mi papá me dice, "¿Y usted qué va? O sea, mis papás no tenían mucha comunicación tampoco, entonces no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Y me dice así como, ¿usted por qué no está yendo a la universidad, verdad? Y yo, papá, porque tengo que trabajar. Y a mi mamá me dijo que ustedes no me van a poder pagar la carrera. Y mi papá me dice, ¿qué? ¿Cómo así? Que no sé Ujú, qué. Y yo, bueno, papá, le dije, entonces, ¿sabe qué? Pues yo me voy a poner a estudiar mejor, tal vez derecho, una carrera que me permita trabajar y estudiar. Entonces él me dijo, no, es que, pero ¿usted qué quiere, va? Entonces, esa creo que fue una de las pláticas más interesantes que tuvimos mis papás y yo. ajá. Era una de las únicas veces que nos pudimos sentar y decir, bueno, ¿usted qué quiere, verdad? ¿Qué piensa hacer de su vida? ¿Qué quiere hacer de su vida? Y yo pues les dije yo, mi sueño es ser doctora. Eh, yo ya para eso, para ese tiempo yo quería y me imaginaba siendo una doctora del corazón, ¿verdad? Una cardióloga, algo Ujú, relacionado a la cardiología. Entonces, bueno, me dijo mi papá, pues mire, me dijo, usted estudie, ¿verdad? Y nosotros miramos qué hacemos, así. Y entonces yo hice un trato con ellos y ajá. les dije, bueno, miren, hagamos un trato. Eh, Yo el primer año no necesito más que dinero para pasajes, pues algunas comidas porque nos tocaba a veces quedarnos acá y copias. No quiero libros, no quiero insumos, aparatos, lo que nos pidan yo resuelvo, ¿verdad? Yo me encargo. Si yo gano, ustedes se comprometen el siguiente año a Ujú, comprarme todo lo que yo necesite, ¿verdad? Y si pierdo, pues yo me comprometo a trabajar el siguiente año y pues, ¿verdad? Compensar lo que se había perdido ese año, ¿verdad? Entonces, está bien. Ese fue el trato. Estudié como loca ese año porque por supuesto ¿verdad? no quería perder, ¿verdad? Yo quería seguir mi sueño de ser doctora. Y recuerdo que tenía un grupo de amigos que buscábamos hasta debajo de las piedras que nos enseñara física, Ah, que nos enseñara química. Y entonces apareció mucha gente en el camino, pues que nos ayudó y que con el tiempo pues fuimos logrando salir, ¿verdad? Y precisamente en el último, me recuerdo que en el último examen, en el examen final de química, eh, un compañero me pidió copia, ¿verdad? Y yo toda, sí, tenés. Y el licenciado nos quitó los exámenes, fíjate. no, todo iba Y yo bien. así, mira, eh, y pues ni modo, el examen final, me faltaban como 3 puntos para cerrar el curso, pero tenía cero, ¿verdad? Entonces,
Bueno, me fui a retrasadas y mis papás, "Va, ¿y cómo salió? Ah?". Y yo, no, retrasadas un curso y en enero, va. Ah, bueno, pero un curso y se puede recuperar, pues eso es lo que voy a intentar, ¿verdad? Cuando me toque. Va. Em, Recuerdo que fui a mi examen y saqué la nota completa. Eso hasta me ayudó a subir un poquito mi promedio, ¿verdad? Porque no creas que tenía un super promedio, la verdad, me costó mucho. Pero lo logré, ¿verdad? Y gané. Entonces el siguiente año, mira, mis papás con todo el esfuerzo y la ayuda de mi hermano mayor que vive en Estados Unidos, me compraron todo lo que yo necesitaba. O sea, ellos cumplieron su palabra así como si yo hubiera, como yo la hubiera cumplido si ellos, si hubiera perdido, ¿verdad? Entonces, me compraron todo y de ahí en adelante pues siguieron tratando de apoyarme lo más que se pudo. Un año que mi hermana, la que está aquí en la Ujú. clínica conmigo, se enfermó y tuve que dejar de estudiar unos meses porque ya estuve en el hospital y hubo una situación ahí difícil familiar. Esa vez sí perdí un par de cursos y pues tuve que repetir el siguiente año. Yo le dije a mis papás, bueno, perdí, ni modo, me voy a poner a trabajar y a cumplir la promesa que yo les había hecho en el primer año, que si yo perdía, Ujú. tenía que trabajar, ¿verdad? Y mis papás me dijeron, no, mija, esto no fue, o sea, no fue culpa suya, ¿verdad? Fueron Ujú. situaciones que pasaron y pues que le vamos a dar la oportunidad y no, ya va adentro, pues, o sea, y mira que de ahí, cuando yo ya iba a entrar al cuarto año, que es la etapa en la que ya empezaron las prácticas hospitalarias, eh, hay un cirujano en Salcaja que es el doctor Hilton Ruiz, Hilton Ruiz, que le tengo mucho cariño. Él me dice, mire, y no me quiere ayudar en la clínica, y pues ahí le enseño, y él daba clases ya en cuarto año. Entonces, mira, yo iba a su clínica a leer, a repasar todo lo que él, los temas que él me daba. Si habían algo que hacer, le asistía con los pacientes, me enseñó a suturar, me enseñó a quitar puntos, a quitar sondas urinarias, ¿verdad? Cositas que Ujú. se hacen en la clínica, procedimientos así chiquititos. Pero ahí fue cuando yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Mm. Y de ahí nació el amor por la cirugía, ¿verdad? Yo cuando llegué al hospital, ya todo el mundo le huía a las suturas, todo el mundo le huía a entrar a sala de operaciones, y yo era la que, yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, y no me importaba, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde yo dije, esto es lo que yo quiero, de aquí soy, ¿verdad? Ujú. Pasé por medicina interna, porque mi idea, como te decía, era ser cardióloga y para ser cardiólogo tienes que ser internista, ¿verdad? Entonces, pero yo dije, no, sí, en ese momento fue como, bueno, cirugía por el lado cardiotorácico, ¿verdad? Ujú. Al final, ese era como, para ese punto en adelante era mi sueño ser cirujano cardiotorácico. Y en el camino, pues se presentó la oportunidad de hacer un electivo en Unicar. En el siguiente año, en el quinto año, haces un electivo, fui, Pausa, ¿qué es un ajá, electivo? Y ay, disculpa, sí, solo voy no, a no, revisar si, si yo está grabando. quería, Sí, sí, grabando. quería poner Pues sí, dame, solo voy entonces, a tomar un chayito. Ay, cuidado. Y dale. ¿Qué es un electivo? bueno, mira, el electivo es una rotación, una materia, por decirlo así, en el quinto año, en el que tú tenés 2 meses y elegís alguna especialidad, Mm. algún que te llame la atención y que tú digas, probablemente esto me gusta y ir a probar, ¿verdad? Si es lo que realmente te va a gustar, ¿verdad? Ujú. Entonces, el doctor Hilton Ruiz me contactó, me dijo, mire, usted no quiere hacer un electivo unical, yo tengo un amigo allá y pues él puede recibirla. Y sí, por supuesto. Esa es otra historia preciosa que si te la Ujú. cuento a detalles, nos tardamos Sí. aquí, ¿verdad? En resumen, el resumen de esa etapa preciosa que tuve en Guate fue que para concluir mi trabajo fue una etapa dura también porque eran muy exigentes, por supuesto, eran muy exigentes. Mi nivel de inglés malísimo, ¿verdad? Te puedo decir que 1 o 2 tal vez de 10, malísimo, malísimo. Toda la literatura en inglés. Al ¿En final, serio? Wow. al final logré hacer mi trabajo de investigación porque al terminar esa rotación, haces como una mini tesis, Ujú. ¿verdad? Eso es como parte de tu electivo, hacer un trabajo de investigación en base a lo que fuiste a hacer, ¿verdad? Algo no tan profundo como una tesis, pero una pretesis, ¿verdad? Ujú. Entonces,
terminé mi trabajo, fue un trabajo tan bueno que el asesor que tenía me dijo, mire, Mirla, preséntelo para tesis. Y lo presenté y yo no sé si tú conociste o has escuchado al doctor Aldo Castañeda, Sí. que es el fundador de Unicar, ¿verdad? Ujú, Pediátrico. Entonces, pues él estaba en su oficina, mira, esa es parte de esa historia bien bonita. ujú. Y me dice la secretaria, mire, pero ahí está el doctor, pase, ¿verdad? A presentarle su trabajo. Y yo, a saludarlo, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Yo lo había visto él en conferencias y yo lo veía como, Una o eminencia. sea, inalcanzable, ¿verdad? Ujú. Y yo así como yo una simple mortal. Y entonces me dice, sí, Berlita, y había otra doctora, la anestesióloga, y me dice, pase, pase. Y yo, no, pero ¿cómo va a perder su tiempo conmigo? Y él me dice, le dice la secretaria, doctor, la doctora Shela quiere hablar con usted. Y sí, sí, que pase. Mira, es de las personas más, fue de las personas, porque ya que en paz descanse, de las personas más humildes que yo he conocido en mi vida. Él estaba, por supuesto, en su escritorio y acá, él jaló su silla y me sentó así como tú y yo estamos ahorita. Mira, yo quería llorar desde ese momento, ¿verdad? Pero, y me preguntó, mire, ¿y usted dónde viene? Y lo que hemos platicado ahorita le conté más o menos. Y me dice, mire, sí, me presentaron ya supe de su trabajo, muy bueno. Entonces, pues solo déjame revisar los detalles, ¿verdad? Y ver si hay que hacer algo más. Y pues para esto necesitan un padrino, ¿verdad? Entonces, un asesor de tesis. Entonces, si tú quieres y me lo permites, yo puedo ser tu asesor de tesis. Yo, mira, yo no paré de llorar en esa reunión, fueron como 15, 20 minutos, pero te lo juro que el doctor Aro Castañeda después me mandaba mi trabajo, me mandaba con su puño y letra las correcciones y mire esto muy bien, esto no sé qué. Y esa fue mi tesis al final con la que me gradué, ¿verdad? Ujú. De medicina. Y pues terminé medicina, gracias a Dios, hice mi EPS rural en Rancho de Texas, que a veces cuando voy para Huevo o algo me recuerdo de esas aventuras también del EPS, Ujú. y hice el EPS hospitalario, que es el internado, acá en el hospital regional. Yo seguía entusiasmadísima con que yo quería ser cirujana, ¿verdad? Ajá. Ya era mi sueño, decía, y después era ser cirujana cardiovascular, ¿verdad? Ujú. Porque ya había probado ese mundo, ¿verdad? Entonces, opuse el siguiente año a cirugía acá en el hospital y no entré. Y todo el mundo era como, no, fijo, vos vas a entrar si vos sos la padrina del doctor Castañeda y demás, ¿verdad? Pues resulta que no, ¿verdad? Dios tenía otros planes para mí. Ese año trabajé en el hospital privado Quetzaltenango. Ese año fue también muy bonito. Ese trabajo ahí fue espectacular. Conocí a mucha gente, muchos médicos de Shela que pues a través de su experiencia yo aprendí mucho. Y muchos de ellos me insistían, andate al Roosevelt, vas a hacer cirugía, andate al Roosevelt, andate a Guate, andate. Y pues por supuesto uno lleno de temores, ¿verdad? Porque primero mujer de Shela en Guate y uno pues realmente no sabe, pero mira, me armé de valor y le pedí a Dios y dije, si este es mi Ujú. camino, para allá voy, ¿verdad? Ujú. Decidida. En mi entrevista me fue muy bien y recuerdo que en esa época estaba, la secretaria se llamaba Mandita, era una señora ya algo grande, muy linda, muy carismática, muy una excelente persona y me quería un montón después, era de sus favoritas. Y, y me llamó, me recuerdo que me llamó un 30 de octubre y me llama doctora, le habla Mandita de la jefatura de cirugía del Hospital Roosevelt y mira la noticia, la forma de dar la noticia tan Ujú. peculiar y me dice, mire doctora, hágame favor, se va a comprar una cerveza y brinda por favor porque usted es parte del staff de cirugía del Hospital Roosevelt. Mira, yo estaba sola ese día en mi casa, yo brinqué, grité, pataleé, porque era para mí un paso más, ¿verdad? Un escalón más Ujú. para llegar a mi sueño. La residencia fue muy dura, ¿verdad? Fue muchas pruebas. De 16 que iniciamos, terminamos 9. Yo fui la única mujer que logró terminar, pero fue un camino duro.
Si me Ujú, preguntas si lo volvería a hacer, con seguridad te diría que sí, ujú, ¿verdad? Durísimo, durísimo, pero amé esa parte también de mi vida en la que aprendí muchísimo y en la que se abrieron otro montón de puertas. Em, y pues seguía mi sueño de ser cirujano cardiovascular, ahora pediátrico, ujú, ¿verdad? Hice un nuevo electivo cuando estás en tercer año de la especialidad, pues también tengo oportunidad de hacer un electivo. Lo hice en Unicar Pediátrico nuevamente. Y yo seguía reafirmando y todavía estaba el doctor Castañeda y él me dijo, mira, pues si estás decidida, aquí estás bienvenida y ya cuando llegue el momento, pues deja tu papelería y ya, ¿verdad? Para iniciar. Yo no tenía un plan B, ujú. o sea, mi plan A a la Z era entrar a Unicar. El siguiente año estuve de EPS en Poptún, otro año precioso. Quiero mucho, tengo muchos recuerdos de Poptún. Y ese año el doctor Castañeda enfermó y se retiró. Y con él se fueron las esperanzas de ser cirujana cardiovascular pediátrica porque justo en ese proceso admitieron a otro cirujano que venía de Honduras, regresó otra doctora que venía de México. Entonces, Unicar no es muy grande como para tener un montón de cirujanos y pues ya no había como espacio para mí, ¿verdad? Ujú. Yo me frustré un montón, lloré un montón, no sabía qué hacer, yo me sentía perdida, ¿verdad? Recuerdo que mi hermano me dijo, pero ya sos cirujana, o sea, Sí, van. como, pero ¿cuál es tu ¿Qué temor? te- O sea, o andate a estudiar a otro lado, o venite a Estados Unidos, y lo pensé por algún momento, hacer pues todos los exámenes para hacer equivalencias allá y demás, pero es un proceso larguísimo. Entonces empecé a buscar opciones, ¿verdad? Y lo más cercano a la cirugía cardiovascular era la cirugía vascular periférica. Hablé con algunos maestros y ellos me decían, mira, Mirla, realmente la cirugía vascular es completa, pero afuera es un poco difícil ejercer por cuestión de recursos. Por ejemplo, las patologías arteriales, los equipos y los materiales que se usan son mucho más caros y están al alcance muy poco de la población, ¿verdad? Ujú. Entonces me decían así como, mira, mejor pues hacer flebología, las venas pues es más común, las varices. Y mi rotación en flebología, cuando estuve estudiando cirugía en el Roosevelt, había sido muy buena mi experiencia también, entonces dije, sí, me gusta. Me fui a México a hacer la flebología y pues ahí ya, yo ya, para eso, yo ya me había graduado de cirujana, empecé trabajando a picar piedra, decimos nosotros, haciendo turnos en el Hospital Nacional de Malacatán, que también amo el Hospital de Malacatán, tengo muy buenos recuerdos y amigos y demás allá. Y luego salió la oportunidad de hacer turnos acá en el hospital regional. Entonces, por una época estuve turnando en los dos lados, ya había iniciado la clínica para eso. Wow. Y, o sea, en todo este proceso del Ajá. año 2017, yo acababa de regresar de EPS, empecé a turnar en un hospital, puse la clínica en este edificio, en la clínica 15 estuve inicialmente. em, Después de haber regresado de flebología, ¿verdad? Porque Ujú. flebología pues fueron unos meses. Yo inauguré en mayo, ¿ya? Entonces de enero a mayo fue todo ese proceso. Y entonces cuando yo ya había hecho lo de flebología, yo me di cuenta que me había quedado un poquito corta, ¿verdad? Yo dije, pues, me falta algo más, ¿verdad? Ujú. Entonces empecé a estudiar al mismo tiempo que estudié flebología, estudié pues para un diplomado para hacer ultrasonidos vasculares en México. Y, pero para ese tiempo la inversión de un equipo era pues no estaba a mi alcance en ese momento. Entonces estuve mandando a hacer mis estudios afuera y pues yo solo tenía el conocimiento, pero no los realizaba yo. Después empecé a ver mucha patología linfática y tenía noción de que lo que había estudiado, pero no había algo como muy específico, ni había algo como muy, ¿verdad? Mucha información. El siguiente año que yo tuve la clínica, tuvimos una sociedad con unas doctoras, unas ginecólogas, y la empresa se llamaba la clínica, era una sociedad Aesthetic Laser y teníamos como
una clínica estética, teníamos mucha tecnología, láseres, radiofrecuencia, depilación y había un montón de cosas. Entonces, la flebología tiene una parte estética, ¿verdad? La parte de las arañitas, celulitis y demás. Entonces, por ese lado estaba yo ahí. Y empecé a aprender entre todo esto acerca de técnicas para drenaje linfático. Entonces empezó a resonar, ¿verdad? En el proceso. Y en esa clínica empezamos a contratar personal y necesitábamos como oficios que estuvieran saliendo, ¿verdad? Que necesitaran trabajar. Y pues ahí entra Nancy, ¿verdad? La licenciada de fisioterapia. Ella empezó a trabajar con nosotros en la clínica. Luego con la pandemia, la clínica pues tuvo que cerrar, ¿verdad? Por todo lo que sucedió. Pero yo me quedé con el tema, bueno, linfedema, drenaje linfático, yo tengo que aprender más de esto porque yo cada vez veía más pacientes con ese problema. Y investigué y hay una escuela la Escuela Colombiana de Linfología, ¿verdad? Que el doctor La Torre es el apellido del doctor, que en paz descanse también, falleció hace un par de años. Era el fundador y pues era el maestro, ¿verdad? Entonces yo, para esa época, pues Nancy ya no estaba con nosotros porque ya estaba ya haciendo su vida, ¿verdad? Ujú. Fuera de Aesthetic Laser. Y entonces un día le digo a Nancy, mira, ¿y vos qué andas haciendo? ¿Qué es de tu vida? Y no, pues aquí en mi casa y trabajando. Y luego, mira, vámonos a estudiar linfedema. Porque el tratamiento del linfedema, o sea, el diagnóstico lo hago yo clínico, ¿verdad? Y con ultrasonido y pues lo que yo veo acá. Pero el tratamiento, una terapia de linfedema tarda entre 1 hora y media, hora 40 minutos. Entonces, y eso lo hace un fisio, ¿verdad? O sea, el tratamiento en sí. Entonces yo decía, em, bueno, yo necesito a alguien que se dedique a hacer esto. Y yo le dije a Nancy, ¿te animas? Nos fuimos a Bucaramanga, las dos, a hacer el diplomado de técnicas para tratamiento del linfedema. Luego ella hizo algo más también en linfedema, solo que no me recuerdo ahorita dónde lo hizo. Después hicimos otro curso en lipedema. Después ella se fue a hacer un curso a México de curación del tratamiento de heridas complicadas. Y yo seguía haciendo linfedema. Ahí ya entró lo del cáncer de mama, que eso lo hice el año pasado en México. Y pues ha sido un proceso, ahorita. Ha sido un proceso de ir investigando en flebología y linfología. No hay mucho, no hay como una escuela o una universidad que Claro. tenga como tal, ¿verdad? O sea, la verdad es de que son cursos, son diplomados, son que hay que ir, o sea, uniendo, Como ¿verdad? Como buscando y buscando y ir, ¿verdad? Em, entonces la verdad de que ha sido un camino, ¿verdad? De ir paso a paso, buscando. Luego, pues, te cuento, yo ya tenía el conocimiento en ultrasonido, pero todavía no tenía mi ultrasonido y en todo este proceso logré hacer la inversión para el ultrasonido, pero no me animaba a usarlo porque ya tenía un par de años que había recibido el curso, pero no lo había puesto en práctica, ¿verdad? Eso me lo sabía en teoría, pero no tenía la práctica. Entonces, en Colombia hay una escuela que se dedica a esto, ¿verdad? Entonces, bueno, dije, me voy a ir cuando justo Luisito aparece Luis Alberto Bebé y entonces ya no me pude ir al curso y entonces mi ultrasonido estuvo aquí un tiempo que no lo pude usar porque yo no me animaba, Ujú. ¿verdad? No me sentía preparada y no me sentía, yo decía, no, y pero sí, algún error o, ¿verdad? Entonces no me sentía con la capacidad de hacerlo hasta que el bebé ya tenía, no recuerdo, como 8 meses, si no estoy mal, que me lo llevé a Colombia y se fue conmigo a estudiar Ujú. ultrasonido y, y pues ya, ¿verdad? Ahora pues yo hago los diagnósticos acá y aquí hacemos todo, ¿verdad? Una cosa bien bonita porque o sea, el paciente viene, se diagnostica y de una vez se hace el tratamiento y pues en lo que se pueda ayudar, ¿verdad? Tratamos de ayudarle lo más que se pueda. Las enfermedades venosas y linfáticas
como te decía, no hay mucha información, no hay mucha gente que lo haga, no hay mucho recurso para hacerlo. Los materiales nos cuesta un montón encontrarlos porque no hay. De hecho, hay una enfermera española que vino el año pasado a un congreso y ella nos trajo material y todo y trajo unos vendajes hermosos que hoy precisamente tenía uno guardadito por ahí reservado para algo importante, alguna patología que de verdad lo ameritara y hoy en la mañana la usé. Wow. Y entonces me dice la familiar, doctora, ya no trajo esas vendas y yo es que me tengo que ir a España a traer porque las empresas como no se trabaja mucho y no hay mucha demanda, pues no les trae la cuenta Como ir a traerlo, ajá, exportarlo. exportarlo, porque realmente no, ¿verdad? No importarlo, seré. Importante. Ajá, no, no hay mucho, ¿verdad? Pues la inversión es grande y si no tenés mucha gente a quien venderle, pues no te va a servir mucho, ¿verdad? El negocio. Entonces, pues en ese tema, ¿verdad? De que también creando conciencia de que cada vez más gente lo use y cada vez las personas, los colegas se empapen de la información también, que ellos sepan sobre el linfedema, que también sepan utilizar los vendajes, ¿verdad? Para que podamos nosotros ya tener como más equipo, más material, más recurso y poderlo utilizar. Entonces, te digo, hay mucha, muy poca información, ¿verdad? Si uno busca escuelas, si uno busca, es bien complicado, ¿verdad? Y ya solo, pues uno que ya va entrándose, adentrándose, conoce a alguien, algún contacto, ¿verdad? Este año precisamente esta enfermera tienen con la Universidad de Valencia, tienen una maestría en elastocompresión y mi objetivo era meterme este año, pero muchos compromisos me saturé y yo dije, no, Es una cosa a de la una vez. cosa a la vez, ¿verdad? Entonces, también, o sea, esto es una constancia, ¿verdad? Constancia, constancia de estar aprendiendo, de buscar, de ir aprendiendo más. Entonces, así es un poquito la historia, muy, muy resumida, ¿verdad? Hay miles de historias bien bonitas Sí. de toda esta experiencia de vida, esta experiencia que me ha llevado hasta donde estoy. El apoyo de mucha gente, he conocido gente que Dios ha puesto en mi vida. em, he sentido, mira, te puedo decir que cuando yo estudiaba en el Roosevelt, una vez yo sentí la presencia de Dios así, porque era duro, o sea, era un trabajo físico Ujú. súper exigente, la gente a veces no era muy amable, em, a veces pues habían ahí algunas situaciones de que me decían, usted es chela, vaya, se va, mujer, vaya, se van, esto es para hombres o cosas así, ¿verdad? Mucho machismo. Em, entonces, un día recuerdo que me castigaban, llevaba como una semana castigada todos los días en el intensivo y ese día me castigaron por una cosa insignificante, ¿verdad? Que era una cosa así que era solo por molestar. Y yo me fui a un rinconcito a llorar. Así me puse así. Con la- y a llorar, te lo juro que yo decía, Dios mío, dame fuerzas porque ya no podía más, ¿verdad? Tenía una semana sin ir a mi casa, sin descansar, sin... Entonces, fíjate que alguien, yo digo, que Dios, porque yo no vi quién me tocó, ¿verdad? Me puso la mano en la espalda y me dijo, no sé, por vencida. Así de fuerte y cuando yo me levanté así como, no había nadie. Entonces, pero yo sentí, ¿verdad? Yo sentí eso La mano. ajá, y sentí como un impulso, así como, y me recuerdo que me sequé las lágrimas, me maquillé y llegué al intensivo, ya habían empezado la entrega del turno y dijeron, Mirla ya se fue, va, o sea, vieron que yo no estaba cuando inició la entrega y dijeron, Mirla se fue porque no vino a recibir, desistió, va. Y cuando yo entré con la frente en alto y dije, bueno, todos se quedan castigados. No, pues sí. Sí, entonces, y todos así como, chica, no se fue, ¿verdad?
Pero te juro que ese día fue como un plus, ¿verdad? De energía que tuve ese día. Y Y así, te apuesto que no solo para ese día, ¿no? no, para el resto yo estaba ese año, ese era mi segundo año. De sí. Pues sí. Entonces era como, mira, lo que siempre, lo característico de las residencias, que es la especialidad, ¿verdad? Es que el primer año es el más duro, o es el colador, ¿verdad? En el que todo el mundo se queda y que, pero para mí el segundo año fue el más retador, porque fue el año el que ya estaba yo sola de mujer, el que ya la gente había cambiado, o sea, se habían ido algunas otras personas que habían sido un poco más nobles conmigo. em, y entonces, y la responsabilidad ya era mayor, ¿no? Entonces ya teníamos residentes de primer año a nuestro cargo que, o sea, las metidas de pata de ellos eran Se los nuestros, asignaban a ustedes. exactamente, ¿verdad? Entonces ya había como más compromiso, más responsabilidades, más, ¿verdad? Ya operabas, ya hacías más cosas. Entonces el trabajo pues era más exigente. Para mí el segundo año fue el más difícil, ¿verdad? Pero ya el tercer y el cuarto año, pues ya fueron más bonitos también. Ya no todo era solo castigo, ya no todo era solo trabajo. En esa época me gustaba mucho el running, era Sí, runner, en serio. ajá, Ah, sí. no sabía. Sí, fíjate, cuando estuve en el cuarto año hice una media maratón en Guate, hice una media maratón de aquí en Shela, entrenábamos con un grupo de amigos, nos íbamos los miércoles ahí al obelisco y era alegre, ¿verdad? Entonces, pues ya esa etapa era como un poco más relax, ¿verdad? Siempre con mucha responsabilidad, pero era que ya se podía disfrutar un poquito más, ya no te castigaban tanto, ahora ya mandabas un poquito más, ya delegabas un poquito más responsabilidades, entonces ya había un poquito más de espacio para otras cosas. Entonces, esa etapa también fue en chilera. Y el EPS también, ¿va? El EPS, Poptún es un municipio que tiene mucho atleta, o sea, hay muchos parques para hacer ejercicio, está el complejo, o sea, hay mucha recreación al aire libre, entonces yo salía a correr a las 5 de la mañana porque había calor, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero, pero fue una etapa también bonita, ¿verdad? Entonces, como dicen, ¿verdad? Se sufre, pero se goza también, era bonito. Y bueno, entonces regreso al tema de que después regresé acá al hospital, entonces empecé trabajando en los dos hospitales, después ya me tuve que quedar solo acá. Y, y pues estuve trabajando en el hospital 6 años, se fue el tiempo bien rapidísimo. Pero luego pues vino la maternidad, la clínica exigía un poquito más y pues tomé la decisión de dejar el hospital. Em, yo hacía turnos, entonces mi trabajo era de noche. Yo ya, digamos que en lo privado, o sea, en la clínica, si te das cuenta, todo lo que te he hablado es de vascular, de Ujú. venas, de linfedema, de heridas y demás. Entonces yo me dediqué en la práctica privada más que todo a hacer cirugía de varices. Y entonces yo ya no hacía tanta cirugía abdominal, ya no hacía, por ejemplo, cirugía apéndice, vesícula, hernias, ¿verdad? Trauma, ya casi no veía, pues aquí no veo trauma. Entonces, eh, pues yo decía, yo esto es algo que yo ya no hago con mucha frecuencia y recuérdate que si uno no hace las cosas constantemente, se te van Ujú. olvidando, ¿verdad? Y vas perdiendo habilidad en ciertas cosas. Me encantaba hacer cirugía abdominal, me encantaba hacer, pero yo ya tenía esta otra parte, esto iba como creciendo un poquito más. Entonces llegó un momento en el que dije, bueno, lo- tomé la decisión pues renuncié al hospital, me quedé ya solo con la clínica. Actualmente pues está la clínica y trabajamos una vez al mes en Quiché, ¿verdad? No tengo clínica allá, un amigo me renta su clínica, igual que en Mazate, igual que en Coatepeque. Entonces, trato de que también hay mucho paciente de la tercera edad o que tienen algún otro padecimiento y que les cuesta estar viajando, entonces por lo menos acercar una vez al mes, ¿verdad? Sí, Algunos es mucho. tratamientos, ajá, o pues los diagnósticos, o
¿verdad? La gente, yo he tenido pacientes, por ejemplo, en Quiché que vienen de Baja Verapaz, que vienen de Alta Verapaz, que vienen de Izabal, o sea, que se vienen hasta por acá, ¿verdad? De lejos. Entonces, a veces pienso, bueno, digamos, los pacientes que son así como de Izabal les digo, mire, no se arriesgue a venir hasta acá. Hay colegas en Guate, por ejemplo, hay colegas en Izabal y me dicen, es que no conocemos, es que no sabemos, vimos su publicidad, por ejemplo. Entonces yo le digo, va, no se preocupe, yo le voy a dar el contacto y vaya, sea más cerca, ¿verdad? Porque, pues, o sea, los tratamientos de venas necesitan mucha constancia, necesitan mucho, ¿verdad? Estar viniendo. Entonces, les digo, van a estar gastando, van a estar viajando, arriesgándose. Es que ahora, pues, bueno, los accidentes y todo están a la orden del día. Entonces, eso, ¿verdad? Por ejemplo, en Mazate, ya gente de Escuintla, ya gente de Santa Catarina, Ixtahuacán, por este lado de la costa. Antes, bueno, a Coatepeque llega gente de Tecunumán, de todos los lados fronterizos, y de Tapachula, ¿verdad? Entonces, trato como de, ¿verdad? De ir acercando. A veces vienen pacientes acá que son de Quiché, ¿verdad? De estos lugares, y le digo, mire, voy allá una vez al mes, ¿verdad? Entonces, de repente le quedan así, ¿verdad? Se ahorran, pues, el viaje, ¿verdad? Entonces, hacemos los diagnósticos allá. No todos los tratamientos se pueden hacer allá, pero por lo menos tratamos de ir, ¿verdad? Y en cada lugar que vas, pues vas aprendiendo y vas aprendiendo de la gente también. Entonces, o sea, yo trato, digamos, y a veces he pensado, a veces digo, ya no quiero viajar, porque aparte de que, como te digo, es peligroso, es cansado, pues la familia, ¿verdad? Entonces, a veces se satura uno un poquito y a veces digo, pero de repente cuando yo llego, ¿verdad? Y logro ayudar a alguien que viene de alguna comunidad que para llegar a Quiché tuvieron que viajar 5 horas, 6 horas, 8 horas. Yo digo, no puedo dejar de venir, ¿verdad? Porque aunque sea, por ejemplo, explicarles qué tienen, ¿verdad? Darles algún medicamento para aliviar, hacer un diagnóstico, y aunque los recursos también son difíciles para que todos se puedan hacer cirugías, por ejemplo, los que necesiten, o que se puedan hacer tratamientos, pues con algo puedes ayudar, ¿verdad? Algo puedes hacer. Entonces, aquí han venido, te digo, personas, tuve una paciente cuando recién empecé, la señora venía con la idea de querer suicidarse. Me dice, es que doctora, venía con una depresión mayor terrible porque tenía una úlcera. Tenía como 8 años con la úlcera y nadie había podido ayudarla a cerrarle la úlcera. Entonces ella me decía, mire doctora, yo, ¿sabe qué? Es que yo he pensado incluso en que mejor Diosito ya me lleve, ¿verdad? Yo me quiero morir y no. Entonces yo le digo, no hombre, mire, hagamos esto, la operé, ¿verdad? De sus varices y logramos cerrar la úlcera. Te juro que yo la vi, los pacientes postquirúrgicos, pues hay que darle seguimiento cada cierto tiempo. Yo la seguía viendo y recuerdo que la vi como al mes y medio que le había cerrado su úlcera. La señora vino trajeada, maquillada, peinada, mira, con una luz, le decía yo, que no era la misma persona. Entonces, a veces me preguntan cuando gente que me conoció, ¿verdad? De mi sueño de ser cirujana cardiovascular pediátrica, y me dicen ahora así como, ¿sos feliz en lo que haces? ¿Lo elegirías otra vez? Totalmente. Te digo, yo a veces bromeo, ¿verdad? Porque tengo amigos que son cirujanos oncólogos, otorrinos y, ¿verdad? Cirujanos plásticos y demás. Entonces, les digo, no, yo soy bien feliz con mis úlceras y mis piecitos chucos, les digo, ¿verdad? Porque aparte de que me da mucha satisfacción cada vez que logro cerrar una herida que ha llevado mucho tiempo abierta, la satisfacción de ver a alguien sin dolor, de ver que si yo estuviera operando un corazón, esa persona siguiera con dolor, ¿verdad? A veces lo veo de esa manera. Yo podría estar haciendo, ¿verdad?, con un corazón en mis manos, pero al contrario, aquí estoy
alegrando el corazón a otras, ¿verdad? Me acuerdo que una paciente me dijo, doctora, debería de tener su campanita ahí como los oncólogos, ¿verdad? De que venció el cáncer, de se cerró su úlcera. Porque para las familias es también que a veces los pacientes tampoco dicen. Eso me pasó en Mazate, una señora, eran unas úlceras terribles en las dos piernas, que cuando la hija la vio en la clínica, porque ella no se dejaba ver, cuando la vio en la clínica casi se desmaya. Así de, mami, o sea, ¿usted por qué tenía eso ahí? No había dicho nada. Mami, así como, es que... Entonces ahora, pues vamos, a veces no son casos fáciles, por ahí van a tomar mucho tiempo, algunos pues desisten, no todos, ¿verdad? Logramos, no te puedo decir que el 100% es de éxito. Hay pacientes que desisten por X o Y razón, ¿verdad? Entonces, son como las pruebas también, ¿verdad? Son como las cosas que hay que superar también en el trabajo, ¿verdad? Y creo que, o sea, si no me hubieras como hablado de esto y esas experiencias en particular, como, o sea, yo que no soy médico, como no tomo en consideración eso de que estas personas no solo viven por una afección médica, sino también es una afección emocional y incluso espiritual muy fuerte, ¿verdad? Así es. Solo voy a repetir. Bien, ahí está. Y, ajá. Sí, perdón. Ahorita que mencionas lo espiritual, mira, te juro que hasta en eso es una bendición bien grande, porque he tenido pacientes, mira, tuve una paciente que venía con una úlcera precisamente hace como unos 6 años. La operamos, logró cerrar su úlcera. Mira, la señora es feliz, ella viene puntual a todas sus citas, aunque sea a veces solo a saludarme, ¿verdad? De que todo está bien. Pero ella me dice, no, doctora, yo sigo viniendo porque usted me salvó mi pierna, me dice ella, ¿verdad? Hace un año, el 28 de febrero, inauguramos esta clínica. Ya pues ampliamos un poquito más, con un poquito más de servicios, todo lo que te acabo de contar. Y ella vino el primer día que abrimos, el 1 de marzo, la atendí de una vez. Ella vino a su consulta. Y cuando vio, mira, ella se asombró y me dice, mira, doctora, me alegro muchísimo. Y si usted ellas son de San Pedro, Zacatepeques. Y me dice, y siempre me había dicho, mire, doctora, usted está en mis oraciones. Siempre yo ofrecí un culto por usted. Yo ofrecí mis oraciones por usted, por su familia. Cuando yo estaba embarazada, mire, yo ofrecí un culto por su bebé. O sea, una bendición, mira, de verdad que esas son cosas que uno dice, mira que en eso pensaba yo, si yo estuviera en Unicar me estuviera perdiendo esta bendición, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, mira, ese día me dijo, mire, doctora, la felicito, esto está hermoso, y si usted me permite, vamos a orar. Y yo, sí, por supuesto. Venía toda su familia, mira, casualmente ese día venía su familia, todos se rodearon aquí. Mira, se sentía una energía y una, no sé, la presencia de Dios así, que a mí se me erizaba la piel y me daba ganas de me puse a llorar. Yo soy bien chivona, ¿sabes? Entonces, de verdad que todo eso, ¿verdad? Todas esas experiencias, todas esas pues historias, ¿verdad? Que hay para contar y las que vendrán, ¿verdad? Sí. Son lo que me motivan, ¿verdad? A seguir en esta lucha, ¿verdad? Porque hay retos, ¿verdad? En esto hay retos. Como te digo, no siempre las cosas van bien. Uno quisiera, por supuesto, que todo fuera súper bien, ¿verdad? Y que, ¿verdad? Y que todos los pacientes con las curaciones pues se curaran, que con esta cirugía ya el paciente se quedó sin dolor, ¿verdad? Pero pues como en todos o sea, en todas las especialidades y en todo, perdón, pueden haber complicaciones, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a mis pacientes cuando me preguntan acerca de las complicaciones, digo, mire, hasta una uña encarnada se puede complicar, ¿verdad? Y pues al único que no se le complica nada es al que no hace nada. ¿Verdad? Me encanta. Lo de la uña y esto me ¿verdad? O sea, que realmente si tú no haces nada, pues no vas a ver nada, ni bueno ni malo, ¿verdad?
pero pues si haces procedimientos, si haces pues cualquier trabajo, ya, no solo en medicina, ¿verdad? Todos no estamos exentos de algún error, pero pues primero que nada, y es algo que también siempre digo a los pacientes, ¿verdad? Tener fe primero en Dios, de que todo va a estar bien, tener fe en su médico, ¿verdad? Yo también soy partidaria de que uno atrae las cosas malas, ¿verdad? Que si vos estás de, ay, me va a pasar esto, me va a pasar esto, te pasa, ¿verdad? Es como, no sé, ¿verdad? Ley de atracción, no lo sé, pero, y nos ha pasado, ¿verdad? De que de repente una paciente una vez que en la puerta del quirófano me dijo, ¿y si me muero? Y yo, no, mire, no lo opero, ¿verdad? O sea, no. Y nos pasó algo, una complicación en el quirófano, ¿verdad? Entonces yo siempre le digo a los pacientes, mire, primero ponga todo en manos de Dios, porque pues yo soy el médico, ¿verdad? Yo voy a hacer el procedimiento, pero usted va a estar dormida, pues, ¿verdad? Y Dios es el que la va a cuidar ahí, parte del anestesiólogo, ¿verdad? Pero Dios es el que tiene que estar primero, número uno, tenga fe en su médico, ¿verdad? Yo usualmente en mis consultas, así como ves que soy de platicadora, pues me tomo mi tiempo para explicarle a los pacientes, me tomo mi tiempo para que ellos entiendan y comprendan qué es lo que tienen, qué es lo que se les va a hacer, cómo se va a trabajar. Entonces, pues me tomo mi tiempo, ¿verdad? Para hacerlo. Entonces yo les digo, confíen. Y tercero, pues tengan fe en los procedimientos y en los medicamentos y en los tratamientos que se hacen. En todo el proceso. ¿Verdad? En todo el proceso, porque si tú no confías, ¿verdad? Pues pasan, ¿verdad? Y precisamente hoy me pasó, ¿verdad? Vino una paciente y yo le digo, mire, me dice, mire, yo suspendí mi medicamento porque yo me sentía bien. Y yo le digo, mire, usted debe seguir su tratamiento, ¿verdad? Hasta que cumpla el tiempo, porque si no, era una trombosis, un coágulo en las venas. Entonces luego, si no, el coágulo puede regresar, ¿verdad? Se puede volver a formar. Eso fue el viernes. Y hoy vino con el coágulo otra vez, ¿verdad? Entonces, y es así como, mire, pero con una actitud, o sea, yo le digo, tenga fe en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tenga fe en su medicamento. Es que eso me va a dañar otra cosa. Y yo, pues, no, en este momento que lo necesita, ¿verdad? Y ya para este punto creo que lo decís no solo como por tu experiencia propia, sino porque lo has visto como exacto, o sea, la experiencia, ¿verdad? De decirle, mire, si usted no hace esto como debe de hacerse, se va a complicar, ¿verdad? Entonces, y pues hay personas que no hacen caso, ¿verdad? Y eso pues ya está fuera de tu alcance. Pero te digo, o sea, es una cuestión de que hay retos y hay pacientes de repente que vienen con afecciones muy raras o que no hay mucha experiencia en esto, ¿verdad? Entonces se vuelve un reto, ¿verdad? Y ahí es donde viene más no, me falta esto, me falta, ¿verdad? Tengo que saber más sobre esto. Entonces, pues es un campo muy amplio. Muy poca gente en Guatemala se dedica a heridas, ¿verdad? Que realmente amen las heridas. Yo te podría decir que de las únicas así comprometidas con las heridas que yo conozco es la doctora Lourdes Santizo, que ella es cirujana plástica reconstructiva y es la jefa de la unidad de quemados del Hospital Roosevelt, de la unidad de quemados de niños, ¿verdad? Y gracias a ella, ¿verdad? A esas rotaciones que yo tuve la base para mucho de lo que yo hago ahora acá, ¿verdad? Entonces, de repente nosotros nos encontramos en un congreso y hablamos el mismo idioma, ¿verdad? Y es bien bonito porque encontrás a otro chifladito que habla el mismo idioma, ¿verdad? Es como, el año pasado nos juntamos la enfermera que te comenté, española, ella y yo, hablando de materiales de compresión, de curaciones, y entonces es bien bonito porque entonces coincidís, ¿verdad? Pero no mucha gente lo hace y eso es algo también importante que yo trato, digamos, cuando de repente me invitan a dar alguna conferencia o algo, al congresos o, ¿verdad? Pues yo trato de hablar sobre esto. Me gusta hablar sobre heridas, me gusta hablar sobre linfedema, que son las cosas menos conocidas, ¿verdad? Que son las cosas que menos
nos educan, ¿verdad? Entonces me gusta como informar acerca de esto para ir ampliando un poquito más el conocimiento y que después no vengan, ¿verdad?, con los pacientes complicados o que pudimos hacer algo antes, ¿verdad? Entonces, la verdad de que esa es un poquito, pues resumida, ¿verdad?, la historia de Flebocenter desde sus inicios, desde muy chiquitita, y que está ahorita pues en crecimiento, ¿verdad? Ahorita yo le digo, estábamos en pañales, ahorita pasamos a pull-ups, ¿verdad? Y estamos aprendiendo aprendiendo ahorita a caminar. Y mira, el año pasado que inauguramos, fue súper satisfactorio. Yo le decía a ver a este grupo de mujeres empoderadas, con deseos de saber más, con deseos de conocer más, con deseos de superarse, ¿verdad? Entonces, la verdad de que por ese lado, pues también se siente mucha satisfacción, ¿verdad? Recientemente fue mi cumpleaños y decía una de las doctoras que trabaja conmigo, me dice, es que impulsador no va, o sea, no hay como, yo no lo había visto así, pero ella me dijo así como que a veces entre mujeres en ámbitos de trabajo y todo, entre mujeres es un poquito complicado, sí, ¿verdad? Ajá, y entonces ella me decía que en lugar de yo de ser así, pues yo las impulsaba, porque por ejemplo la doctora Shama, esta historia también es bonita porque ella estudió cirugía aquí en el hospital regional y yo estaba trabajando allá en el hospital, fue como mi alumna, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces luego ella salió de cirugía y yo supe que ella estaba haciendo algo que no era de cirugía. Entonces yo le digo, Shama, ¿qué onda? Lo mismo que con Nancy, ¿verdad? Sí. ¿Vos qué es de tu vida? Y me dice, que es tu acercamiento. Ajá, así como, hey. Entonces le digo, mira, ¿y tú qué estás haciendo de tu vida? Y entonces me dice, no, doctora, es que pues yo me fui a hacer medicina bariátrica. Ella pues tiene su historia, ¿verdad? También de por qué estudió medicina bariátrica y no cirugía bariátrica, ¿verdad? Siendo cirujano. Entonces le digo yo, y mi poquito, mira, le digo, ¿no te interesaría y como buscar información, algún diplomado, algún posgrado en nutrición en pacientes con problemas vasculares ¿verdad? O lipedema y todo lo que tratamos acá? Y ya pues, claro que sí, doctora, ahorita mismo. Y ese día me mandó información y así también súper proactiva, ¿verdad? Entonces me dice, mire, sí, y aquí estoy, va, y echemos ganas y vamos, ¿verdad? Entonces ahorita de hecho está por iniciar una maestría en nutrición en pacientes en periodos de menopausia, ¿verdad? Entonces, porque los problemas hormonales también tienen que ver mucho con las venas, entonces ahí va también, ¿verdad? Entonces yo le digo, dale, ¿verdad? Nancy me dice, mire, yo tengo intención de hacer esto, dale, va, entrémosle. Porque yo sí te digo, quisiera, como te digo, para mí Flebocenter ahorita está empezando a gatear, ¿verdad? Y yo, la verdad no pareciera así, pero... es como yo lo veo como mi bebé, ¿verdad? Y mi idea y el futuro es que haya mucha más gente interesada en esto, mucha más gente preparándose, mucha más gente trabajando en esto, ¿verdad? Y tener algo un poco más que ofrecer. Los pacientes que vienen con problemas venosos y linfáticos, hay gente que viene de muy lejos, ¿verdad? Hay gente, te digo, que he mencionado algunos lugares, gente de escasos recursos, ¿verdad? Que realmente, pues a veces uno trata de ayudar, pero a veces no se puede todo, ¿verdad? Entonces, los proyectos, pues los sueños, ¿verdad? Hay muchos por cumplir todavía acá en Flebocenter, de poder ayudar a gente que venga de lejos, gente que necesite un espacio donde quedarse, por ejemplo, para poder cumplir sus terapias como debe de ser, o que podamos tener pues la fundación algo de apoyo para los pacientes que tienen que tener tratamientos a largo plazo y que no tienen recursos. Mira, aquí hemos hecho de todo, ¿verdad? De repente, pues aquí por supuesto se les apoya con a veces materiales a costo
o si no tienen, pues ahí les vamos apoyando, o de repente tenemos gente bondadosa que le hablamos, ay, mire, yo quiero donarle a un paciente, ¿verdad? Tal cosa, o de mi hermano, el mayor, teníamos un paciente un día que teníamos que tenerlo acá por varios días y él pues le pagó el hospedaje y, o sea, como hemos ido como tratando de, desde nuestro, Desde lo que se puede. desde lo que podemos, ¿verdad? Pero la idea sería en algún momento pues hacer algo un poquito más, ¿verdad? Algo un poquito más grande, ¿verdad? En cuanto a ayuda, en cuanto a, ¿verdad? Entonces, te digo, hay muchas cosas por hacer, muchos años por cumplir todavía, poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Vamos paso a paso, te digo, algunas veces toca posponer algunas cosas, pero vamos, ¿verdad? Vamos pasito a pasito, cumpliendo con metas, cumpliendo con objetivos y a veces con lo que hacemos en el día es como, sí, cumplimos, ¿verdad? El día que viene, y mira, me ha pasado a veces que de repente vienen todos los que vienen a curaciones y un día me pasó que de los pacientes que vinieron 5 habían cerrado sus heridas, yo ese día me sentía la más realizada del planeta, ¿verdad? Porque yo quitaba un vendaje y se lo... y te juro que a veces yo veo y veo las heridas con ojos de amor, ¿verdad? De, qué hermosa va, y todos así como... Entonces yo veo y yo digo, a la gran esto, y entonces también hacer las cosas que haces con pasión, con amor, ¿verdad? Con agradecimiento de que las personas están acá. Mucha gente viene con dolor, ¿verdad? Y algunas veces pues lamentablemente también en otros lugares las han curado como con mucho dolor, con mucho, ¿verdad? Y vienen con un poquito de miedo, con un poquito de, o con mucho temor de aquí cómo va a ser, me va a doler, ¿verdad? Entonces algo muy importante es que tratamos también de ser lo más humanos posible, ¿verdad? De ponernos en el lugar del paciente. Yo siempre les digo, a mí no me gustaría que me curen una herida sin anestesia, no me gustaría que me rastreen una herida, ¿verdad? Como que, no, o sea, ajá, porque también es importante verlo desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? Si tú le generas más estrés a un paciente, ¿verdad? Sus niveles de cortisol hormonales, ¿verdad? Y eso va a impedir que sus heridas cicatricen. Si tú le das confianza al paciente, si le das paz, si el paciente está tranquilo, su cuerpo va a sanar, ¿verdad? Entonces es parte de lo que yo les digo también, tranquilícense, ¿verdad? O sea, y tengan fe, ¿verdad? En que esto va a funcionar, ¿verdad? Y primero Dios, Flevocenter continuará creciendo, primero Dios seguirá siendo de mucha bendición para muchas personas y a pesar de los retos, creo que tú tienes un gran testimonio de que los retos no son excusas, ¿verdad? Para detenerse, para rendirse, o sea, tu día ha sido de superar, de ver de qué forma y de mucho cariño y pasión en lo que haces, ¿verdad? En tu vocación. Y ya para concluir, ¿tienes algún último mensaje que te gustaría compartir? Bueno, pues primero que nada agradecerte por la oportunidad, la verdad de que también pues he visto tu recorrido desde hace poquito, sí. ¿verdad? Pero la verdad me da mucha alegría, me da mucho gusto ver cómo ahora te veo en tus historias, porque pues está muy lejos, ¿verdad? Pero veo tus historias y veo la gente que te rodea. Y pues veo que tú también vas, ¿verdad? Vas saliendo adelante y eso pues realmente a mí me llena de mucha alegría, de mucho orgullo, ¿verdad? Porque cuando uno sale uno en pañales, ¿verdad? Y en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, pero hoy que me dijiste ahí tratando de llenar agenda, mira, yo de verdad, yo digo, así es la forma en la que uno va superando, ¿verdad? Entonces, primero que nada, agradecerte pues el espacio, porque
a través, pues tal vez a través de mi testimonio, de mi historia de lucha, ¿verdad? De que nada es imposible, de verdad. Yo siempre lo digo y siempre se lo digo a la gente a la que yo trato de motivar cuando a veces platicamos y tu vista tiene que estar puesta en lo más alto, ¿verdad? En lo más alto, porque seguramente lo vas a lograr, ¿verdad? Si tú pones tu vista tal vez no, ¿verdad? Es muy difícil que logres, ¿verdad? Entonces, poner tu vista en lo más alto, ¿verdad? Por supuesto, es un proceso, por supuesto, es una lucha todos los días, mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha entrega a lo que haces, ¿verdad? Pero también te deseo lo mejor, que esto siga prosperando. Me da mucho gusto que hagas este tipo de cosas, ¿verdad? A través de otras personas motivar a más personas, porque probablemente alguna persona allá afuera estaba diciendo, no voy a poder. Sí, créeme que yo tengo algo. ¿Verdad? No voy a poder, no tengo dinero, no tengo recurso, no. Entonces, realmente, pues motivar a las personas, ¿verdad? A que sí se puede. Pero mi historia es muy resumido lo que yo te conté. Yo, para sobrevivir, yo hacía peinados, maquillaba niñas en mi casa, hacía unos navideños, yo vendía, iba a buscar trabajo, hacía las cosas en época de cosecha, de ir a deshojar maíz, o sea, el trabajo de mis papás aparte, o sea, de trabajo, ¿verdad? Pero también es eso, ¿verdad? Bueno, yo quiero prosperar, pero quedarte sentado, quedarte de brazos cruzados, pues eso no va a funcionar, ¿verdad? Tienes que buscar las salidas. Ahora pues yo he visto que hay mucha depresión, mucha ansiedad, la juventud ahora desde muy chiquitos, ¿verdad? Conozco chavitos de 14, 15 años que ya están hablando que tienen ansiedad, que tienen depresión, ¿verdad? Y entonces pues yo digo, primero, mira, yo siempre he sido muy creyente de Dios, siempre tuve una época en la que yo me desfasé, ¿verdad? Y me alejé de la iglesia, no de Dios, de la iglesia, pero yo siempre le pedí a Dios, ¿verdad? Que me ayudara y que me echara la mano siempre, ¿verdad? De Dios, por favor, soy yo de nuevo, ¿verdad? Entonces, siempre pues pensar, ¿verdad? En que tu primera salida sea Dios, ¿verdad? Para tus problemas, para tus dificultades. A veces cuando uno cae, ¿verdad? En una dificultad y estás alejado, no encontrás cómo salir, ¿verdad? Y a veces olvidas que tenés esa gran herramienta ahí, ¿verdad? Que tenés esa, ¿verdad? Entonces, pues primero que nada eso. Y segundo, el trabajo, ¿verdad? Porque pues sí, Dios te va a ayudar, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Pues hay que poner uno su parte. Exacto, ¿verdad? Entonces, pues uno tiene que hacer también, trabajar en sí mismo, trabajar en lo que te gusta, trabajar y hacerlo todo con amor, hacerlo todo con pasión, o sea, con una entrega real y no como, nada más, tengo que hacer esto, tengo que ir a trabajar, tengo que estudiar, así como con queja, ¿no? Sino, o sea, hacerlo por un objetivo, ¿verdad? Entonces, yo sé que probablemente alguna persona pues va a decir, bueno, si ya pudo, yo también, ¿verdad? Sí. Entonces, y pues sí, se lo digo, ¿verdad? Si yo pude, también ustedes van a poder. Solo es cuestión de verdad tener pues la decisión de hacerlo, poner bien los pies sobre la tierra y marcar tus objetivos, ¿verdad? Eso para mí sería como para concluir, ¿verdad? Que sería como la frase final, ¿verdad? Poner los pies sobre la tierra y tener un objetivo, ¿verdad? Para poder hacer las cosas, luego pues tener muchas herramientas. Ahora con las redes sociales, con la guía y con todo, pues tenemos muchas herramientas a nuestro alcance, ¿verdad? Entonces se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Y gracias de nuevo y de verdad te deseo todo lo mejor. Deseo que estos podcasts pues sigan avanzando, sigan creciendo y sigas motivando a más gente
que necesite, ¿verdad? Ser motivada, ¿verdad? Entonces, y también te deseo muchos éxitos. Como te digo, de verdad me da muchísimo gusto ver que estás siendo muy exitoso y sobre todo que estás siendo feliz con lo que haces, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Gracias. Gracias.